porque algunos tienen a sus madres, aprovéchenles, hónrenlas. Algunos hablan con chistes de que, ay mamá, te bendiga, te amo, y no les ayudan ni a fregar los platos. Pero bueno, eso cada quien, ¿verdad? En la gran mayoría de las madres son mujeres sacrificadas que tienen esa semilla del amor de Dios. Y bueno, pensamos en nuestras madres y bueno, cada quien tiene también su corazoncito, ¿verdad? Pensando en sus madres, algunas las tienen, otras no. Pero, ¿sabes? Las que no las tienen y las tenemos en el cielo, pues decimos que nosotros somos como esa herencia de ellas, porque somos la continuación de todo lo que ellas quisieron que nosotros fuésemos. Aunque no llegamos a ese estándar, ¿verdad? Pero mucho de lo que tú eres, por lo menos el 50% es de tu mamá, ¿viste? Leemos en el versículo lema de este mes, que está en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 14, 15 y 17. Y dice así: la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la palabra y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1, 14, 15 y 17. Señor bendiga su palabra. Podemos todos sentarnos. Tenemos aquí entonces nuestra felicitación a ustedes, citando el Proverbios 31, escrito por Lemuel, y dice: sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. La bendición de Dios sobre su palabra. Bien, hermanos, vamos a ver algunos, ¿qué dice la Biblia acerca de las madres, específicamente en cuanto a la mujer hebrea, que muchas de las culturas hebreas se ha, por supuesto, filtrado a todo el mundo, pero para la mujer hebrea la maternidad era un sinónimo de bendición, felicidad y dignidad. Era la bendición de Dios a la mujer que era paridora. Hoy es una bendición para algunas, ¿verdad? Pero todo tiene sus cosas extrañas hoy en día. El Salmo 113 y 9 nos dice que Dios hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Fíjense lo particular de este salmo, que sabiendo que hay mujeres que son estériles y que la bendición está en tener hijos, pues a las que son estériles, a las que no tienen hijos, pues Dios les da habitar en familia. Eso ya sabemos de las madres, sustitutas, o las adoptivas, o las tías. O no necesariamente que sean tías, pero son esas madres que siempre conocimos, que aunque no tenían hijos, eran amados por todos. Y Dios, esta es una provisión de Dios para las mujeres que eran estériles, y aún todavía ocurre. Dios les da muchísimos hijos. Les da sobrinos, les da hijos de otros amigos, etcétera, que las consideran como tal. Así que también tan fuerte el hecho de ser estéril, que Dios provee también con otras familias para protegerlas y proveerles esa bendición, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque fíjense, en Génesis 30 y 1, Raquel tuvo este pensamiento al ser estéril o no tener en ese momento hijos. Dice que Raquel veía que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero, como si Jacob era el hacedor de la vida. Claro, él es el que pone la semilla, pero ella era en ese momento estéril. Lo que quiero hacer énfasis es que era tanto el dolor o la angustia de no tener descendencia, no ser madre, que preferían morir. Si no, me muero. Así que las madres las estériles llegan a ser motivo de desprecio. Ahí vemos en Génesis 16 y 5, por ejemplo, cuando Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti,
yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. A eso tenían que ella enfrentarse al no tener hijos. En este caso, eran costumbres o tradiciones que Dios no aprobó, pero de alguna manera permitió en aquel comienzo de la civilización con Abraham, que no tenía hijos y ella le dio a su sierva. Eso hoy en día, por supuesto, está bien establecido, que el hombre debe ser marido de una sola mujer. En Lucas 1:25, Elizabeth se dio cuenta de que esa era una afrenta que Dios había dado a ella, hasta que se la quitó, y ella dijo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Eso está en Lucas 1:25. Así que nosotros podemos decir que la afrenta de una madre, o la influencia, mejor dicho, nunca termina. Una madre que, por ejemplo, en el caso mío, en el caso de muchos aquí, nuestras madres se han ido, pero su influencia queda en nosotros. Eso es algo que no se puede negar. Y algunos pueden decir, y uno lo ve con orgullo, bueno, mira, ese salió su mamá. O algunas cosas que a nosotros no nos gustan. Mira, igualito a tu mamá, la terquedad o algo así. Pero tenemos de ellas. Así que esto es interesante pensar, por ejemplo, que la influencia de una madre nunca se acaba, nunca termina, nunca pasa desapercibida en la vida de cada uno de nosotros. Así que nosotros vemos que la influencia de una madre nunca se va. Fíjense, en el reino de Judá encontramos varias secciones. Yo los puse porque no tengo el tiempo de desarrollarlo. En Primera de Reyes 14:21, en Primera de Reyes 15:2, Segunda de Reyes 18:2, Segunda de Reyes 22:1. Precisamente es el libro de los reyes, porque narra las historias de la secuencia del linaje real. Y no era casualidad que las reinas madres tenían una influencia política, como en todas las dinastías. Yo recuerdo en una película que hace años nosotros vimos de también Solimán, de las partes musulmanas, donde la reina madre era la que gobernaba prácticamente, porque influenciaba tanto en el hijo, que ellas eran las que tomaban decisiones fuertes. Y detrás de un rey gobernando de una forma estaba la madre arreglando todos. Y en Israel era así también. Por supuesto, hubo casos en que las madres se pasaron y, queriendo preservar a su hijo, ellos mataron a gente. O sea, hay casos en la Biblia que no vale la pena decirlo acá, pero su influencia política, su autoridad moral, su peso espiritual y participación en la formación del heredero hacía que la historia de Israel seguía. Pero eso no lo hacían ellas porque ellas querían. Dios estaba con su plan. Fuesen gente mala o no piadosas, ellos te estaban preparando sin saber el camino al Mesías. Muchas de ellas preservaron la línea davídica, es decir, de la línea de David, del tronco de Isaí, que hasta una mujer prostituta forma parte de la ascendencia del Señor Jesucristo, porque Dios estaba allí guardándolo y llevándolo todo. Así que ellos sin saberlo ayudaban a preservar esa línea de la influencia hacia que Cristo, hasta que las profecías se fuesen a cumplir. Luego nosotros tenemos cuando el Espíritu Santo indica a Pablo al decir que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Fue el momento preciso de la historia que Dios entonces agarró toda esa secuencia historial y la transformó en la venida de su amado Hijo. Así que nosotros estamos tan alegres de vivir en este lado de la historia, que ya podemos verlo como una historia. Y nosotros estábamos maravillosamente incluidos en ese plan de redención. Gloria a Dios por eso, amén. Ahora, dije que la influencia de una madre nunca termina, ¿verdad? Hay una transición que vemos de las madres que impactaron a generaciones, mujeres que hicieron cambiar el mundo. No traje la referencia acá, pero de la dinastía de las Elizabeth, del trono de Inglaterra, ellas fueron impactadas con el Evangelio,
creo que presbiteriana, no me acuerdo, pero lo cierto es que ellas usaron su influencia como reinas para establecer y permear el cristianismo dentro de la corte. Claro, lo hacían con la mejor luz que tenían y que le cortaban la cabeza a algunos que no profesaban fe en el cristianismo. Pero lo que quiero decir es que su influencia la usaban. Y esto nos trae reflexión a nosotros, amados, de que Dios te ha puesto a ti un lugar, trabajando en lo que trabajes. Seas dentista, sea contador, estés retirado o no, seas educador, maestro, lo que sea, para que seas de influencia, para que seamos de influencia. No son todos tan claras como por lo menos ser pastor o predicador. Ya tú sabes que ahí estás, tienes que predicar, tienes una plataforma. Pero hay otras también que no es que más complicadas, pero que hay que saber que tú estás con un propósito. En tu trabajo, seas rey o no, ¿verdad? ¿Cómo estás influenciando el evangelio a los demás? Porque recuerda, Dios te puso allí con un propósito. El trabajo que tienes, la función que tienes, los vecinos que tienes, lo que haces, dice el apóstol Pablo, que debe ser todo para la honra y gloria de su nombre. Debemos proclamar el evangelio. Así que seas madre o padre o hijo o hermano, que todos somos, ¿verdad? Excepto los hombres que no somos madres, por supuesto. Pero tenemos un propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cada una de estas damas, de estas mujeres, tuvo una, y nosotros la clasificamos acá como 4 aspectos, ¿verdad? Y estos aspectos, algunos de ellas fueron para bendición, pero otras fueron para destrucción. ¿Se acuerdan de Jezabel? Jezabel tuvo una influencia también, pero esa influencia era diabólica. Porque resulta que el enemigo de nuestras almas quiere estorbar la obra de Dios a todo dar, en cualquier momento. Pero ¿sabe qué? La obra de Dios nunca puede ser estorbada. Amén. Pase lo que pase, circunstancialmente parece que se estanca, pues no. Inclusive en el mundo hubo un momento en que decía, no hay cristianos. En la historia de la iglesia muchos dicen, y escritores que ya han muerto, pero no se dieron cuenta y no pudieron corregir. Bueno, sabemos que hay un periodo oscuro de la historia donde no hay ningún cristiano. Y se han encontrado escrituras y pruebas de que existían pueblos donde había gente con las características de cristianos que estaban defendiendo su fe, y eran poquitos. Lo que quiero decir es que la Biblia se cumple de que Dios conserva un remanente fiel en todo momento. Así que en las etapas más oscuras de la humanidad, Dios tenía un remanente fiel. Cuando el evangelio estaba pervertido por el catolicismo, el romanismo, ¿verdad? La persecución que hubo fue para los cristianos que después llamaron protestantes. Pero eso fue después de Lutero, que le llamaron así. 4 aspectos. Su posición, la posición de las madres, hizo que ellas estuvieran impactando una generación o cambiando la historia. 2, su valentía. En medio de las circunstancias más inverosímiles o más increíbles, ellas mantuvieron una valentía que era inspirada. Algunos decían, era inspirada por ese espíritu guerrero que tenía. No, Dios las inspiraba y las guardaba, así como te inspira a ti y a mí en circunstancias de la vida. Y al final tú ves para atrás y dices, wow, ¿cómo hice yo esto? El poder del Señor, sea el nombre de Jehová bendito. El número 3, su obediencia, o en algunos casos su desobediencia. Inclusive, y esto no debe ser tomado como excusa, como le pasó por lo menos a José con sus hermanos, que aún ellos, después que José lo encuentra y se va al trono, ¿verdad? A estar, o mejor dicho, a estar cerquita del trono de Egipto, él les dijo, vosotros planeasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Entonces, se puede hacer lo que quiera el enemigo, pero al final el plan de Dios no puede ser estorbado. Pero nosotros oremos que no seamos tropiezo, y el apóstol habla, no seáis tropiezo a gentiles ni a judíos. Nosotros no podemos tropezar y estorbar la obra del Señor, que el Señor nos libre de eso. Porque a veces mucha gente, como Pablo, él pensaba que estaba sirviendo a la obra de Dios y estaba persiguiendo al remanente fiel, como después se repitió por toda la historia.
y mataba a madres, a hijos, a todos, como aquella matanza que hubo cuando el rey Herodes supo que vendría el Mesías, mandó a matar a todos. Pero ¿sabe qué? Cristo fue preservado y Dios lo hizo de una manera maravillosa. De mi hijo llamé a Egipto, se fueron a Egipto para fueran preservados en aquel tiempo. Pero también ocurrió en otras épocas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y por último, su impacto. ¿Cuál es el impacto que tuvieron estas madres en la historia? Y esto sirve, hermanos, uno, para resaltar la palabra de Dios. Dos, para ver qué Dios tiene en cuanto a las madres, que nosotros podamos aprender de ellas, que es el tercer punto. ¿Qué nosotros podemos aprender? ¿Cuál es la aplicación para nuestras vidas? Usted puede gozarse conmigo a ver, wow, mira estas madres, mira la valentía de eso, pero ¿qué hay allí para mí? Los viernes estamos aprendiendo acá, los que han podido venir y tienen ese privilegio de venir, es que nosotros tomamos un versículo, un pasaje, y lo tratamos de desglosar bíblicamente con referencias, historias, con lo que dicen los hermanos, etcétera. Y después decimos, ¿qué hay allí para mí? ¿Qué es esto para mí? Porque la Biblia, la palabra de Dios es eficaz, es útil para redarguir, para instruir, para enseñarnos en justicia, con un propósito, para que el hombre de Dios, entiéndase, el hombre en sentido genérico, la humanidad, incluyendo las mujeres también, sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Y usted aquí, con lo que leemos en la palabra, usted puede estar preparado, como dice 1 Pedro 3:16, si no me equivoco, de estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Algunos dirán, sí, pastor, pero yo no tengo esa dicción que usted tiene en los versículos y todo. Usted tiene la capacidad igualita que la mía, solo que flojo, solo que no lo ejercita, solo que no se pone a leer, solo que no busca al Señor. Búsquele y usted verá. Usted se alimenta y usted va a tener las herramientas para hablarle a otros de Cristo. Lo que quiero decir, no debe haber excusa entre nosotros a ningún nivel de un creyente que diga, yo no hablo del Evangelio porque, yo no puedo hacer eso. Yo no tengo mucha memoria. Llévese un librito. Yo no sé dónde están los versículos. Anótelo. Yo no sé cómo empezar la conversación. Lea la Biblia y vea cómo Cristo encontraba oportunidades. Por ejemplo, la mujer samaritana, ¿cómo encontró? El Señor tenía sed y por medio de una necesidad entró a hablarle. El apóstol Pablo llegó allí a Atenas y empezó a ver aquellos pocos de señores con batas largas, ociosos, porque eran filósofos, ociosos pensando en cosas y decir qué cosa nueva hoy vamos a hablar. Y cuando Pablo se presenta, él busca la oportunidad de inyectarse, de engage en la conversación y ve, señores, veo que ustedes son bien religiosos. Una cosa como casi dándole una alabanza. Oh, sí, somos bien religiosos. No, pero Pablo lo que tenía en mente era otra cosa, porque viendo todos los altares que tenían, me di cuenta de un altar. Pablo no le dijo, ustedes son unos idólatras, ese poco altar y un poco de cosas ahí que ni hablan, ni ven, le ha podido citar la Biblia, pero Pablo prudentemente, él dijo, son religiosos, pero vi un altar que no tenía ningún tipo de imagen, decía al Dios no conocido. Sí, por si acaso nos pelamos uno. No dijeron eso, pero tú sabes, eso es lo que insinuaron. Por si acaso pelamos a algunos, ahí está, al Dios no conocido. Y él agarró por ahí, bueno, a ese Dios conocido es el que yo predico, porque ustedes no le conocen. Y ahí entró en la conversación y le predicó el Evangelio a ellos, de una manera que ellos pudieran entender. No se fue a la ley, a Moisés, a los profetas. ¿Por qué? Porque ellos no tenían conocimiento de las partes bíblicas judías. Pero sí tenían, el apóstol Pablo había citado a los grandes poetas de ellos, porque él dijo, de un linaje hizo a todos los hombres. Y eso, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, creo que era Epicurio, no recuerdo cuáles eran los poetas, pero está escrito, el apóstol se dateaba para poder engage, para poder estudiar las circunstancias hacia donde iba, para poder conversar. Nosotros, hermanos, tenemos que estar preparados para presentar defensa y mansedumbre ante todo el que os demande razón de la esperanza que está en vosotros. No hay excusa y Cristo está a las puertas. ¿Qué vamos a decir en el tribunal de Cristo? Nunca tuve tiempo, es que mi trabajo me consumió. ¿Y dónde está el versículo? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán por añadidura.
qué es tu prioridad en la vida. Es que eso tenemos que hacerlo, mis amados. Perdone que insiste tanto, pero lo tengo grabado en mi corazón. Nosotros debemos dar insistencia a las cosas que son de Dios, es lo primero. Yo les digo a nosotros que somos creyentes, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Estamos solamente satisfechos con lo poquito que hacemos, lo poco que asistimos, etcétera? Hermanos, tenemos que ponernos, digamos, como el verdadero creyente. Y estas madres se observó que su posición la usaban para influenciar a otros. Su valentía era un ingrediente para esa posición y su obediencia era el impulso que le llevaba a seguir la palabra de Dios y así dejar un impacto. De otra manera no podemos dejar impacto. Ahora veamos la primera, Ana. Ana, ¿dónde está Ana? Ahí está Ana. Okay. Bueno, Ana, nosotros leímos la otra vez, hablamos de Ana en 1 Samuel capítulo 1, en primer libro de Samuel, de la posición de ella, ¿verdad? Que era una mujer estéril que ella empezaba a llorar delante de Dios y oraba delante de Dios cuando iba ante el sumo sacerdote, ahí oraba en el templo, porque era el lugar. Ahora nosotros podemos orar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y ella hizo un voto. Porque ella lloraba y su marido le dijo, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? No era. Un marido nunca sustituye a los hijos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Estoy leyendo el primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 9. Y mientras el sacerdote estaba sentado en la silla junto a un pilar, ella con amargura de alma oró a Jehová abundantemente e hizo un voto. O sea, hizo una promesa. Señor, Dios Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, sería nazareo. Mientras ella oraba, ya sabemos que Elí oyó, esta mujer está borracha. Ustedes saben la historia. Lo cierto es que ella es un voto al Señor de obediencia, de seguimiento. Así que ella, mientras tanto, era una mujer estéril, humillada, menospreciada por los que les dije la costumbre en Israel. Era que era menospreciada y que tal vez había un pecado en sus vidas. Por eso es que era estéril, cosa que no era así. Pero tuvo su valentía, en vez de endurecerse, ella oró, ella lloró delante del Señor, ella hizo un voto delante del Señor. O sea, no entró con egoísmo a decir, Señor, si me lo das, yo lo voy a tener para mí solito. No, Señor, si me lo das, yo te lo doy a ti. ¡Wow! Eso fue tremendo. Ella lo que quería tener un hijo y tener la oportunidad de dedicarlo al Señor ella misma. Qué bendición cuando tenemos nuestros hijos, nietos, lo que sea, que son dedicados al Señor. Y lloró delante del Señor y perseveró. En 1 Samuel 1 y 10 dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahora, ella cumplió su promesa. No sé si es Eclesiastés que dice, es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. Cuidado con las promesas que hacemos al Señor. Pero ella dijo, yo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y cuando Samuel nació, no se aferró egoístamente a eso. Lo entregó al Señor como dijo. Eso está en el versículo 11. E hizo voto y ella cumplió con lo que el Señor hizo. Ella demostró primero valentía también. Demostró, no, ¿cómo se dice eso cuando la gente está resignada? No estaba resignada. Ella sencillamente entendió un punto de que tengo que ponerlo delante del Señor y esperar. Conforme a lo que dice el salmista, Señor, entregaré mis peticiones a ti y esperaré. Esperaré. El Señor lo dará a su debido tiempo. ¿Y cuál fue su impacto? Ese acto, primero Dios se lo dio. Qué alegría tan grande cuando concibió. ¿Tú te imaginas esa mujer? Y yo, wow, ahora concebí, pero yo sé que tengo una promesa, lo voy a dedicar al Señor. ¿Y qué fue Samuel? Fue un profeta. Fue el profeta, juez, consejero, el que ungió, tuvo el privilegio de ungir a el primer rey de Israel y también al rey más grande de todos, que fue David. Y una madre de oración, podemos decir, cambió la historia espiritual de Israel. Esa fue Ana.
Esa fue Ana, una madre que nos da el ejemplo a nosotros. Ella lo dejó al Señor y confió, esperaré, vamos a hacerlo así, y esperó. Llegó un punto en que ella se dio cuenta y el Señor le escuchó. Entonces ella tuvo esa promesa cumplida, porque ella cumplió su parte también en ese sentido, pero Dios le dio esa bendición de ver a su hijo. Yo no sé hasta qué momento ella pudo ver a su hijo desarrollado, porque no se habla más después de Ana, pero ciertamente lo vio cuando se dedicó, cuando Dios lo llamó. Elí les contó que Dios lo estaba llamando. Él dice, Samuel, Samuel, y Elí le dijo que yo no te he llamado. Anda, acostate, yo no te he llamado, hasta que se dio cuenta Elí que Dios le estaba llamando. Y eso lo supo su mamá. Ella lo entregó desde chiquito al templo para que fuera creciendo en las cosas del Señor. Y ese es un detalle. La mayoría aquí ya somos abuelos, pero unos que son jóvenes, los pocos jóvenes que tenemos, y oramos al Señor que sigan creciendo. Bueno, crezcan tanto porque después no van a ser jóvenes, pero que vengan más jóvenes, ¿verdad? Pero que van a tener a sus hijos. Es la influencia que tenemos. Y tus nietos van a ver qué estás haciendo tú. Porque los hijos ven no tanto lo que tú dices, sino lo que tú haces. Y ella lo mandó al templo para que allí fuera agarrando de la palabra de Dios. Amén. La otra que tenemos, la otra madre que edificó generaciones, impactó al mundo, fue estas dos mujeres, Eunice y Loida, madre e hija. Bueno, o abuela o mamá, ¿verdad?, de Timoteo. Y algunos extractos de segunda de Timoteo 1 y 5 y segunda de Timoteo 3, 14 y 15, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Qué privilegio! Su abuela influyó a su mamá, a su hija, ¿verdad? Y su hija, Loida, influyó en su hijo. ¿Y qué tuvieron después? Bueno, ellas no tuvieron posición. Al contrario, si usted, sin irse muy lejos, ¿cuál era la posición de esas damas? Esas damas vivían en un mundo que era griego, gentil y con raíces judías, y tenían oposición. Los gentiles eran considerados paganos, había mucha idolatría, y el papá de Timoteo, sabemos por otra parte, que no era judío, era griego. Así que tenía tal vez un inconverso en la casa. Con todo eso, su posición era que no eran reinas para poner la autoridad, y aquí se predica el evangelio como sea. Bueno, quién sabe cómo eran ellas de fuertes, ¿no? Pero no tenían poder político, pero tenían algo más poderoso. El apóstol dice, la fe no fingida, la fe genuina. Y la fe, hermanos, se verifica por los actos, como hemos venido hablando. Estas mujeres decían que tenían fe y la practicaban, demostraban su fe. La madre Eunice, creyente, no sabemos la historia de ella, o por lo menos no me acuerdo, si lo vi, puede que esté por allí, pero Eunice como abuela influenció en su hija, y Loida, y la tuvo que haber influenciado con hechos, no era nada más lo que decía, y ella influenció a su hijo Timoteo. Así que no tenían poder, no tenían mayor cosa que su fe, y esa fue la que transmitieron. Su valentía, ¿cuál era su valentía? Bueno, criaron a Timoteo en un ambiente difícil. ¿A quién les ha tocado criar a sus hijos en un ambiente difícil? Yo creo que todos los de hoy estamos haciéndolo, ¿verdad? Nosotros que ya criamos hijos, pero tenemos los nietos y nos preocupamos porque hay tantas tendencias locas, tanta influencia por ahí. Y lo único que puede pararles a ellos, y uno como abuelo no se puede meter mucho, usted sabe, los padres, y son los hijos, que ellos ya tienen la crianza de nosotros. Y ellos, lo que usted le dio, es lo que ellos van a pasarle a sus hijos. Y van a hacerle una barrera a ellos. Y se cumple Proverbios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Entonces criaron a Timoteo en un ambiente difícil, el padre griego, la cultura pagana, una persecución creciente. Pero tuvieron, amados, la obediencia. Dice que en 2 de Timoteo, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Le inculcaron las Escrituras desde chiquito. Yo les digo, hermano, los pocos versículos que yo pueda saber ahora,
los tengo desde chiquito. No fue que me los aprendí ahorita y tengo que repasar. Pero bueno, desde la niñez habían sabido la Sagrada Escritura. ¿Cuál fue su impacto? Mi impacto fue que Timoteo llegó a ser, ¿qué? Pastor. Llegó a ser un pastor, llegó a ser un predicador, un discípulo cercano de Pablo y un líder de la iglesia primitiva. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Eso llegó a ser él. Así que la aplicación para nosotros, hermanos, es que el mundo cambia, pero una madre que enseña la palabra deja marcas eternas. La auténtica fe puede atravesar generaciones. Y la prueba está que estamos leyendo parte de una fracción que se refiere a ellas por el trabajo que hicieron. Amén. Otra madre es Jocabed. Jocabed era la madre que desafió al miedo y cómo impactó la generación en la historia de Israel. Cambió la historia. Si no fuera por Jocabed, no tuviéramos un Moisés, no hubiera un Éxodo, o quién sabe cómo Dios hubiese hecho, pero por lo menos no era él. Entonces ellas, con su valentía, ayudaron a preservar la línea del Mesías, porque tampoco hubiese ido la instrucción que Dios le dio a Moisés de sacrificar al cordero, un cordero macho por familia, y que iba a ser la representación de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta el impacto que tuvo la obediencia? Claro, no es poca cosa. Cuando en ese momento el faraón mandó a matar a todos los niños y dijo, cuando se dio cuenta que algunas, las parteras, como fue Cifra y otras Fuá, nombre más raro, pero bueno, ellas temieron al Señor y no mataban a los niños. Y cuando le ven acá, el rey las llamó, ¿qué pasa que ustedes no están cumpliendo el decreto? Esas fueron también unas mujeres que yo no sé si fueron madres, muy seguramente sí, quedaron en la historia para siempre. Y estamos hablando de 1450 años antes de Cristo, sumado a 2000 y pico, son como 3500 años atrás, y todavía tenemos aquí a Cifra y otra Fúa. Su nombre quedó para la eternidad porque ellas hicieron algo valiente, pero su madre más todavía. Bueno, ellas dijeron, las parteras son tan fuertes que cuando nosotros llegamos a ayudarlas, pues ya han parido. A lo mejor eran verdad, pero no voy a entrar en ese tema ético, pero ellos por la mentira que dijeron salvaron vidas. ¿Te acuerdas, Rabat, también? Bueno, no voy a entrar en ese tema, es interesante verlo, pero ¿qué va a decir? Está bien, es que ya te voy a decir cuáles son para que las maten, ¿no? O en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchos que alemanes tocando la puerta. ¿Usted tiene gente judía aquí? No. Ay, si un mentiroso, se va para el infierno. Estabas cuidando, salvando la vida de mucha gente. Así que hay cosas que hay que tener madurez para entenderlas. Pero por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del juez. ¿Cuál era la posición de Jocabed? Era una esclava hebrea, no tenía ninguna presión, posición, poder. Era una esclava hebrea que estaba en esclavitud y le estaban pidiendo que su hijo matarlo. Pues no. Ella se arriesgó, ustedes saben la historia donde hizo un arca, la calafateó con brea, el símbolo de Cristo en su redención, del arca de Noé, de la salvación. Todas las ilustraciones que ella trajo por ser una madre valiente, aunque no tenía posición, una esclava, lo más bajo de la sociedad. Pero su valentía es que ella desobedeció el decreto de muerte, lo desobedeció. Dice la Biblia en Hebreos 11:23, no temieron el decreto del rey. Nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios antes que los hombres. Ahorita no es tanto, porque hasta el presidente está buscando cómo llamar a orar y eso, y uno está como, tengo miedo porque algo puede... Pero bueno, hay un momento que nosotros tendremos que dar cuenta delante de Dios y tenemos que pararnos como cristianos. Mientras tanto, vayamos preparándonos, hermanos. Confío más en Dios que en el sistema, y colocó a Moisés en la arquilla, pero realmente lo puso en las manos de Dios. ¿Cuál fue su impacto? Moisés fue sacado de las aguas. Y sabe que aprendí que la palabra Moisés, ese nombre Moisés, que es Moshe, es un nombre que era ya familiar en la corte egipcia y nos da más autenticidad al rescate. Por ejemplo, usted sabe de Ramsés, Sesmoy, ahí está Moisés también. Y también otro rey que era Tutmose, un faraón,
estaba también Tutmose de Moisés también, o sea, estaba implícito en la cultura egipcia. Su impacto es que Moisés fue libertador, legislador, líder de Israel, y fue un tipo muy precioso de Cristo. Él fue rechazado cuando se levantó y mató a aquel egipcio que estaba embromando al otro, ¿verdad? Pero es un tipo del Señor Jesucristo, de un líder, ¿verdad? Y hay otras cosas que no, pero él tiene una ascendencia hacia el Mesías, y eso fue logrado por una madre valiente. ¿Cuál es la aplicación, hermanos? Las madres de mucha fe muchas veces deben nadar contra la corriente cultural. Ella lo puso en un río y lo vigiló. Otra madre, y con esto termina, es la madre que todos conocemos, ¿verdad? María. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, ¿dónde está? Donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Voy a dejarlo hasta acá, porque esto puede ser un tema a desarrollarlo un poco más, pero quiero que quedamos claros, hermanos, con los ejemplos de estas madres preciosas, que eran madres como las que tenemos hoy en día. No tenían un pedigrí, algunas tenían pedigrí, algunas eran de la ascendencia de los reyes, otras no. Tenemos desde madres reinas, gente de la sociedad, gente humilde, y tenemos también esclavas. O sea que no hay excusa para decir, yo no tengo influencia porque no tengo una posición. ¿Sí me explico? Lo que hay es que ser obediente al Señor, lo que hay es que creer en su palabra y hacer por el Señor, tomando a Él como prioridad. Esos son los datos, mis amados. Más claro, no canta un gallo. Eso está allí, está en la palabra del Señor. Y eso nos hace que impactemos. Todavía hay tiempo de que usted impacte al mundo. No necesita usted estar en la historia escrita, y quizás sí, pero lo que está importante es que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Amén. Y que todo lo que hagamos acá, aunque el hombre no lo vea, el Señor toma nota de eso. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por este ejemplo de estas mujeres, estas madres que tú colocaste en tu palabra, Señor, para impactarnos a nosotros. Gracias por su valentía, gracias por su dedicación, y gracias porque fueron mujeres que impactaron la historia, cambiaron el curso de la historia por su obediencia, por su arrojo, por su valentía, su deseo de servirte, Señor. Y hoy en día nosotros recibimos bendición por lo que ellas hicieron. Padre, permite que no solamente las madres que aquí están presentes, pero también nosotros como hombres, como caballeros, Señor, que las cuidamos a ellas, que andamos con ellas, que somos parte en unión que tú nos has dado, Señor, que tú nos ayudes a cuidarlas, a levantarlas, a animarlas también, para que podamos juntos como hogar, un hogar que te sirve, impactar al mundo para la gloria y honra tuya. Señor, por aquellos que no son salvos, que puedan tomar y echar mano de la vida eterna, sabiendo que la condenación está a las puertas, y que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Suplicamos por los que no son salvos, suplicamos por los que están enfermos, suplicamos por los que están pasando por tristeza, Señor, y por los que están en alguna otra crisis. Los encomendamos delante de ti, Señor. Te damos gracias por nuestra amada iglesia, por el privilegio que nos das de estar acá. Llévanos con todo bien a nuestros hogares, Señor, y recibe la gloria y la honra y las gracias que te las damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.